Bien, estamos nosotros viendo el libro de Romanos, ¿cierto? Y hoy día nos corresponde ver desde el versículo número 9 hasta donde podamos ver. La idea mía es poder llegar lo posible hoy día hasta el versículo 12, ¿cierto? Que es como perdón, el capítulo número 3 de Romanos. Sí. En lo posible desde el versículo número 9 hasta lo posible hasta el versículo número 13, 12 o 13, que es como la primera parte, porque esta sección del versículo 9 al 20 se puede como dividir en dos partes, del 9 al 13 y del 13 al 20, ¿ya? Pero como es costumbre, nosotros hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto, ¿cierto? Hacer un resumen general, entendiendo que Romanos es complejo, Romanos es difícil de entenderlo. Lo primero que tenemos en el primer capítulo, de los versos 1 al 17, tenemos la justificación alcanzada por la fe. Del versículo 18 al 3:20 que estamos viendo es la necesidad universal de justificación, ¿cierto? Dentro de esta sección o de esta segunda sección tenemos dos grandes secciones. Del versículo 1:18 al 32 es el fracaso de los gentiles, el fracaso de los moralistas. Y luego de 2:1 a 3:20 está el fracaso de los judíos, donde ellos empiezan a justificarse. Pablo trabaja con esta figura literaria llamada la diatriba, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Que era la pregunta y respuesta. Y el fracaso de los judíos, para que luego en la tercera sección, del 3:21 al 31, tenemos lo que yo denomino la justificación por la fe otorgada por Dios, y es la sección, a mi juicio, del libro de Romanos que nos permite tener esa seguridad eterna en nuestra salvación, porque las obras del creyente están desplazadas absolutamente, y fuimos viendo a través del transcurso de los estudios que hemos llevado hasta este minuto, que existen hasta este minuto 3 versículos clave. Es 1:16, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan del 1:16? Que no me avergüenzo del Evangelio, porque es Dunamei de Dios, que es el poder de Dios. Luego está el versículo número 5 del capítulo 2, perdón, el 1:18, donde dice que los hombres detienen con injusticia la justicia de Dios. Y veíamos y analizábamos en extenso, y ahí Pablo empieza, ¿cierto?, de una u otra manera a enrostrarle, ¿cierto?, a los moralistas la problemática que ellos tenían. Luego habla con los judíos y les dice: ¿son mejores ustedes que ellos? No, en ninguna manera. Hablábamos del juicio de Dios, que es inexcusable, es según verdad, y fuimos analizando varios conceptos que son necesarios recordar para que podamos entender, porque Pablo primero habla de las consecuencias y habla en esta sección que estamos viendo de la condición de la humanidad toda. Primero habla del moralista, habla de los judíos, y ahora habla de todo el mundo, en qué condición espiritual nos encontramos. ¿Ok? Pablo, entrando en el versículo número 9, ¿cierto?, hasta el 3:20, hay tres partes que yo les mencioné al principio. El primero es la acusación que Pablo hace en Romanos 3:9, que todos están bajo pecado. Luego, la segunda sección es la denuncia que Pablo hace en el versículo 10, Romanos 3:10 al 18. Una denuncia es una declaración formal escrita que Pablo hace, formulada por una autoridad acusadora, que es el fiscal acusador, entendiendo que Pablo usa muchas figuras jurídicas en toda esta sección. En este caso, Dios mismo, y culpando a una persona de sus ofensas, que es la humanidad toda. Y la tercera parte es el veredicto que Pablo menciona en los versículos 19. ¿Y cuál es el veredicto final? Que el hombre es culpable de su condición pecaminosa. ¿Se va entendiendo? Bien, no hay, por lo tanto,
una necesidad de llamar a un médico, a no ser que uno, ¿cierto?, diga que está enfermo. No hay necesidad de buscar a un Salvador, a no ser que uno se dé cuenta de que está perdido. Y para que uno pueda entender que se encuentra en la condición de perdido, es necesario entender que el hombre es incapaz de acercarse a este Dios maravilloso, a este Dios que, si bien es cierto, es un Dios de amor, pero también se muestra en las Escrituras inerrantes que es un Dios de juicio. Un Dios que no tolera el pecado y tampoco tolera el pecador. Recuerden que Dios, la única manera en que fuera aplacada su ira era que alguien santo, alguien sin mancha pudiera, ¿cierto?, morir de la manera que Él lo tenía determinado. Como dice Gálatas 4:4, que en el cumplimiento del tiempo Dios mandó a su Hijo. Este es el maravilloso llamado Jesucristo, vino a morar a la tierra, vivió el tiempo que estaba determinado, y en una cruz, ¿cierto?, aplacó la ira de su Padre. ¿Se recuerdan ese momento cuando Jesús dice, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Precisamente en esa milésima de segundo, Jesucristo se estaba llevando a la cruz, es decir, sobre sí mismo, todos los pecados de la humanidad, que indudablemente son imputados, o su justicia es imputada a sus hijos, a los elegidos. Veíamos, hemos visto todas estas clases, que esa justicia, si bien es cierto la gracia salvadora de Dios, o la gracia, se mira desde el punto de vista común porque el sol sale para todos. Pero sin embargo, es eficaz la gracia de Cristo solo en aquellos que creen. ¿Y quiénes en el fondo los que creen? Los que Dios tiene designado desde antes de la fundación del mundo para que crean. ¿Se va entendiendo? Bien, el apóstol Pablo nos muestra aquí que el hombre está indudablemente perdido. Ahora llegamos a esta sección donde nos encontramos con la acusación de culpabilidad contra toda la humanidad por parte de Dios. Pablo concluirá esta sección que trata sobre el pecado, colocando a la humanidad toda ante el juez de toda la tierra. Y recuerden que veíamos que habían dos juicios, uno es el tribunal de Cristo y el otro es el juicio del gran trono blanco, que está asociado con el Romanos capítulo 2, versículo 5, ¿cierto? ¿Alguien lo puede leer? No, yo lo tengo que leer. Que dice el 2.5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Y veíamos que el día de la ira está plasmada en Apocalipsis capítulo número 20, del versículo 11 al 15. Ahí está estipulado o está contemplado el juicio del gran trono blanco que habla Romanos 2.5 como el día de la ira. El día de la ira, ¿cierto?, es donde es enjuiciado, donde es en el fondo, se le va a decir al pecador no perdonado, aquel que es inconverso, aquel que acumuló ira para el día de la ira, aquel ser no arrepentido, ¿cierto? Y veíamos que nosotros estábamos en la misma condición, como dice Pablo en Efesios capítulo 2, y que solamente por misericordia Dios se revela en nuestra vida y hace el primer milagro, que es el milagro de la conversión, implicando todo lo que tiene esa área de nuestra vida que es la conversión, y lo analizábamos en la clase pasada. Entonces, decíamos que en Romanos 3.9, y lo leemos para empezar ya con la materia del día de hoy. 3.9 dice que, pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a ¿quiénes? A judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Una de las verdades más importantes que debemos nosotros como creyentes tener muy clara es que la raza humana, a pesar de que fuimos creados a imagen de Dios, como dice Génesis 1.27, recuerda que Génesis 1.27 dice que fuimos creados a imagen de Dios, pero pregunto yo, ¿a qué imagen? ¿A una imagen física?
No física. ¿A qué tipo de imagen? Moral. ¿Ya? Y Espiritual. irracional. Moral, espiritual y racional. Moral porque, a diferencia de los animales, entendemos lo que es bueno y lo que es malo. Racional porque tenemos inteligencia, ¿cierto? Tenemos intelecto. Y espiritual, obviamente que nos comunicamos, nuestro espíritu se comunica con Dios. Entendiendo que en el huerto de Adán y Eva, ¿cierto? Producto de su pecado, aplacaron esta relación que existía directa con Dios, con el hombre. Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgad. Entonces, si bien es cierto, Pablo lo que hace, empezando con esta sección, es, ok, fuimos creados a la imagen de Dios, pero en el fondo, producto del pecado que se esparció por la faz de la tierra y por ende en el código ADN va traspasando de generación en generación, Pablo lo que hace es que el mundo entero está corrompido por este flagelo que es el pecado. Ninguno de nosotros es moralmente bueno por naturaleza. Por el contrario, en las palabras de cualquiera de nosotros podríamos decir que nosotros somos malos. ¿Amén? También Pablo, en dos de sus cartas, expresa esta condición del ser humano. En Efesios capítulo 2, versículo 3, dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y esto es lo que más a mí me llama la atención, la franqueza de Pablo cuando dice: y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, en el fondo éramos hijos de Satanás. Es fuerte Pablo cuando habla de la condición en que nos encontrábamos nosotros antes de qué? Antes de ser llamados a la familia. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Y la otra fuente que Pablo usa es Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6, que dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Amén? La palabra pues, de ahí de Romanos 3:9, tiene una connotación, en el fondo es decir por lo tanto, y señala nuevamente el versículo número 2. La gran ventaja que tienen los judíos, en Romanos 3:2, ¿cierto? ¿Se acuerdan que veíamos cuál era la ventaja? Tener la ley. Exactamente, que a ellos se les había sido confiada la palabra de Dios. Dice, ¿los hace ser mejores que los gentiles? En ninguna manera, dice Pablo. Aunque a ustedes se les dio la ley, no son mejores que los demás. Muy por el contrario, veíamos la semana pasada que a mayor responsabilidad es mayor demanda. Y los judíos, de una u otra manera, fueron los receptores, ¿cierto?, de la voluntad revelada de Dios en la ley, y sin embargo no fueron capaces de ni siquiera cumplirla. Muy por el contrario, la tergiversaron y fueron legalistas. ¿Amén? También la otra palabra que se podemos extraer de este versículo es nosotros. Somos nosotros. Nosotros, Pablo se incluye junto con los judíos y indudablemente con los gentiles, y se identifica humildemente con todos que están bajo pecado. ¿Cuántos son pecadores? Todos. Indudablemente que llegamos a la conclusión de que todos son pecadores. No hay un ser humano en la tierra que pueda decir o que es exento, ¿cierto?, de esta sentencia que Pablo está, inspirado por el Espíritu Santo, está haciendo sobre la humanidad. Primero a los moralistas, los griegos, luego a los judíos y luego a la humanidad toda, entendiendo que el pecado es universal, entendiendo que esos pasajes que Pablo habla, está hablando también de la condición humana del futuro. Y recuerden que han pasado 20 siglos desde que Pablo escribió esta
carta. Cada vez que un ser humano nace, indudablemente que nace, pregunto, nace en pecado, ¿cierto? Pregunta, y esto lo vimos creo el año pasado, un niño, si muere, ¿dónde se va? Yo creo que al cielo. Ya. ¿Alguna base bíblica para eso? No, por el sacrificio de la cruz. ¿No? Bueno, los abogados hablan tanto de la norma general y hablan, cuando la norma general no dice nada, nos vamos a las normas supletorias, ¿cierto? Por ejemplo, hay muchas cosas que en el Código de Trabajo no están para el trabajador. Esa es la norma general. Por lo tanto, el legislador lo que hace, o el abogado o el contador, se va a las normas supletorias. ¿Se va a entender? Si la norma general no dice nada, porque en este caso, lo único que podríamos extraer de la Biblia, que es la norma general, ¿cierto? Es que cuando Jesús dice, dejad los niños venid a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Pero eso no es clarificador respecto a los infantes. Entonces tenemos que irnos a la norma supletoria. Buscar en la Biblia, primero, cuál es el carácter de Dios. El carácter de Dios indudablemente que es un Dios de amor. También es un Dios de justicia. Pero entendiendo que Dios es un Dios de amor, a mi juicio, los niños sí se van al cielo. Porque son pecadores irresponsables. No tienen conciencia de su pecado. Hay una corriente teológica, que ya son los más extremistas, que dicen que si se mueren se van al infierno, porque no aceptaron a Cristo en el corazón. Es como ser extremista. Indudablemente que un niño de 5 o 6 años no tiene esa conciencia de decir yo acepto al Señor en mi corazón. No tiene esa condición. Por lo tanto, entramos en la norma supletoria, que es el carácter santo de Dios, el carácter, una de las condiciones de Dios, que es un Dios de amor. Indudablemente que no va a permitir que un niño que no tiene esa condición, no moral, sino que esa condición de conciencia de su pecado, Dios le va a permitir llegar al cielo. Cerramos el paréntesis. ¿Amén? Entonces, ¿cuántos son justos? Pero, por favor. ¿Vamos a abrir el paréntesis de nuevo? ¿Ah? Abramos paréntesis, ¿no? Si da para debate, no se preocupe. Oiga, lo que pasa es que por un tema genético, como lo decía usted, el niño fue concebido en pecado. Sí. Es pecador. Sí. Me parece que he escuchado el término de inocencia en acción. ¿Inocencia? De acción. ¿Ya? Y es por eso porque él no, aunque su naturaleza es de pecado, porque todos nacemos en pecado, somos concebidos en pecado, Sí. Es pecador, pero no peca en concretar algún pecado, O sea, en su inocencia, digamos. el niño en su inocencia va a cometer pecado. Nadie le enseñó a mentir, nadie le enseñó a hacer cosas, por ejemplo, Mezquino, quedarse con el vuelto, o pegarle al hermano, o de hecho, ser irreverente, sí, irrespetuoso. Nadie le enseñó. Hay psicólogos que dicen que al niño no hay que enseñar a hacer lo bueno, no hay que enseñar a hacer lo malo, hay que enseñar a hacer lo bueno, porque lo malo viene programado para hacer cosas malas. Los psicólogos cristianos piensan eso. Claro. Pero el psicólogo, el psicólogo mundano tiene otra postura, otra tesis. El psicoanálisis otro. Exacto. Entonces, confirmo también su posición. Pero le faltó a usted el antecedente bíblico para respaldar su argumento. ¿Cómo se lo pidió al alumno? Porque no hay un sustento teológico Claro. fuerte que yo pueda decir, sí, el niño se va porque Pablo dice esto, porque algún escritor dice esto, claramente. Que hay algún antecedente. Pero sí hay normas supletorias. ¿Se va entendiendo? ¿Cuál es una norma supletoria? El carácter de Dios, que es un Dios de amor. Y entendiendo que Dios es un Dios de amor, frente a un acto que es injusto, porque el niño nace siendo, se les imputa el pecado,
¿cierto? Yo no pedí venir a este mundo, ¿cierto? Dice el niño. Y hago por naturaleza lo que mis padres me transmitieron, pero es inconsciente lo que está haciendo. Llega una edad, ¿cierto?, que ya se hace consciente de su pecado y indudablemente que ahí pasa a ser de un pecador irresponsable a un pecador responsable. Y ahí empieza a debatir cuál es la edad. Eso ya no tiene norma supletoria, es un tema de... Al final es la palabra última de Dios. Dios es en el fondo el que va a decidir si un niño de 4, 5, 7, la edad no está definida, nunca habla, ¿cierto?, de una edad definida de la conciencia del pecado. Pablo dice que la humanidad toda, ¿cierto?, tiene una conciencia de que existe un Dios. No, estaba pensando en las personas con retraso mental. Que yo creo que están en la misma condición de un niño. De inocencia. De inocencia. O sea, me voy al extremo porque en el caso pastoral, No, está bien, está bien. En el caso pastoral pasa que de repente... De hecho, me hicieron esa pregunta y está marcada en el mismo grupo de niños. Porque en el fondo son niños. Intelectualmente son niños. Aunque van creciendo de cuerpo, pero son niños por su intelecto. Vamos a 3.9. Entonces, Pablo, abramos paréntesis. No, es que se da ese tema de repente en los hogares Sí, o en familia, sí. sobre todo cuando hay pequeños y qué va a hacer. Y quizás ese argumento que usted utilizó, o ejemplo, de los abogados, ¿cierto?, que hay un estatuto general, pero hay otros que no se ven, pero están... La norma supletoria que sí. Claro. Pablo usa muchas normas supletorias. Y quizás eso es bueno también, aprenderlo, o sea... Pero recuerde que Pablo, vamos a ver que del 10 al 13, lo que está ocupando es una norma supletoria, perdón, una norma general que ya está en el Antiguo Testamento. Sí. Ya en el Antiguo Testamento está claro en los Salmos de que el hombre es malo. Los judíos no lo entendieron. Y Pablo lo que hace es trae la norma general y lo lleva y lo inserta entre 9, 10, 11 y 12. Lo inserta. Vamos a ver. Entonces decíamos que Pablo, gracias hermano Julio, y en este mismo contexto de los niños, quiero abrir un poquito paréntesis y también aclarar que ese pasaje de Proverbio que dice que instruye al niño de pequeño porque cuando sea viejo no se apartará de él, en ningún caso se refiere a la salvación. Se está refiriendo a la condición especial que tienen los niños, es decir, a la inclinación. El padre tiene la obligación, como dice el Proverbio, de darse cuenta qué inclinación tiene el niño, a las matemáticas, al lenguaje, a lo mejor es bueno para el tenis, bueno para el fútbol. Entonces el papá tiene la obligación de guiar esta condición del niño, porque cuando sea grande va a ser lo que Dios quiere que sea. Esa es la obligación de un papá. No tiene que ver con la salvación. ¿Se entendió? Cerremos definitivamente el Pero sí paréntesis. tendría que ver con la fe. ¿Ah? Sí tendría que ver un poco con la fe. O sea, indudablemente que el O sea, papá, el la padre... educación de los padres. Sí, indudablemente que dentro de esta condición del niño que tiene alguna condición para algo, el papá debe enseñar lo que es la fe en Cristo, la persona de Jesús, que es importante para él. Recuerden que en algún minuto ese niño va a tener el consejo sabio de su papá y, quién sabe, el Señor lo tiene también escogido dentro de la familia. ¿Amén? La salvación es personal. Entonces, decíamos que Pablo se identifica también con la humanidad al usar la palabra nosotros, ¿cierto? De Romanos 3.9. Pablo, por tanto, se incluye junto con los judíos y se identifica humildemente con todos que están bajo pecado, judíos, gentiles, o sea, los incluye a todos. Nos saltamos al versículo 10, ¿ya? Donde dice... Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y quiero que leamos el 11 también, aunque vamos a desglosar el 10. No está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Aquí quiero hacer más que un paréntesis, entendiendo que en la iglesia primitiva hubo muchas figuras o muchas posiciones teológicas respecto a la condición del hombre. Ahí tenemos a unos que pensaban que el hombre
si era bueno. Muchos filósofos griegos pensaban que el hombre era bueno en sí, ¿cierto? Y que hacía cosas, por naturaleza hacía cosas buenas. Cuando nosotros decimos, dentro de nuestra teología, de que el hombre es malo, estamos hablando de que espiritualmente está en una condición deplorable frente a Dios. No significa que haga obras buenas. ¿Se entiende? Porque el hombre puede hacer cosas buenas. El problema está cuál es la intención del por qué las hace. ¿Se entiende? Yo mismo puedo decir que en este minuto, y lo he puesto como ejemplo varias veces, les estoy enseñando a ustedes, pero ¿cuál es mi real intención? Solo Dios la sabe. Recuerden que es Dios quien juzga el corazón. Dios conoce el interior de nuestro corazón. ¿Amén? Entonces, ¿en qué condición espiritual y humana está el hombre? Y aquí, ¿cierto? Veamos algunos puntos súper importantes. Primero, que el hombre está muerto espiritualmente. El pasaje más claro es Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Pablo describe el estado del hombre caído de la siguiente manera: que está muerto en nuestros delitos y nuestros pecados. Efesios 2.1. Otra vez, él le escribe a Timoteo, por lo tanto a nosotros, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 6. También se describe a este hombre alejado de Dios como un hijo del diablo. Pablo se dirigió a Elimas como hijo del diablo, cuando él se opuso a la obra del Señor. Ahí en Hechos capítulo 13, versículo 10. Cristo reprendió a los fariseos de forma semejante cuando los amonestó, diciendo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Juan 8, 44. Cuando el hombre se aleja de Dios, se convierte indudablemente en hijo del diablo. También otra condición del hombre es que tiene una mente rebelde. Es indudable que el hombre, cierto, sin Dios, tiene una mente rebelde. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8, que lo vamos a ver más adelante. Otra condición del hombre caído es que tiene un corazón malo, ¿cierto? Corazón malo de incredulidad, dice Hebreos capítulo 3, versículo 12. Es otra manera de decir que engañoso es el corazón del hombre caído. Otra condición del hombre es que es una criatura corrompida. El hombre está corrompido. El pecado lo ha corrompido. Para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su muerte y su conciencia están corrompidas, dice Titos 1, versículo 15. Este versículo claramente describe la total depravación del hombre. No es de maravillarse que Pablo escribiera que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, dice Romanos capítulo 7, versículo 18, que lo vamos a ver más adelante, que es el capítulo que nos va a aclarar mucho más lo que Pablo está diciendo en estas secciones. También otra condición del hombre, que es un siervo del diablo. ¿Para qué? Para que escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él, dice Pablo. Pablo dice que el hombre está a merced, está cautivo, su voluntad, su conciencia está cautivo, siendo por ende siervo del diablo. Ahí en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 26. Por lo tanto, Cristo vino para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hebreos capítulo 2, versículo 15. Hay otra cosa interesante en cada una de estas secciones, pero recuerden que yo le estoy entregando las diapos, se las mandé al correo, sí. Perdón, al WhatsApp. Sí, ¿Está bien? Están todas las clases, menos esta. Otra cosa que es un hijo de ira, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, dice Efesios capítulo 2, versículo 3. Que estamos también bajo condenación. El que no cree ya ha sido condenado, y esta es la condenación. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dice Juan capítulo 3, versículos 18 y 19. Hay más versículos que
puede enriquecer su estudio personal. Yo se los voy a mandar ahí al grupo de WhatsApp. Y el 9, que este hombre está sin esperanza. El hombre que está apartado de Dios está sin esperanza. Sin una esperanza cierta, segura y clara. Aunque el hombre intrínsecamente cree que por pertenecer a una religión tiene esperanza. Que por hacer obras buenas tiene esperanza. Que porque, entre comillas, ¿cierto? Entregar una cierta cantidad de dinero tiene esperanza, que por tratar de hacer algo bueno en la vida tiene esperanza. Sin embargo, nosotros sabemos que este hombre no tiene esperanza y que la única esperanza es Jesucristo. Esa es la condición del hombre caído. Es como Pablo describe a este hombre en todo el Nuevo Testamento. Luego en el versículo 10, como está escrito, dice, como está escrito. Comparémoslo con alguien que me busque Gálatas 3:22. Aquí lo tengo. Dije Gálatas 3:22. Sí. Dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. ¿Ve? Como está escrito. Pablo también declara que, como está escrito, la condición pecaminosa del hombre, también hace referencia en Gálatas capítulo 3, versículo 22. Ahora, desde el versículo número 10 al 18, Pablo está citando a las Escrituras del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a entrar en esta sección? Aquí hay una lista de los pasajes del Antiguo Testamento a los que Pablo hace referencia. Por ejemplo, capítulo 3, versículo 10 al 12, se encuentra en Salmos 14, versículo del 1 al 3, y es lo único que voy a leer, lo demás lo voy a dar como referencia. Salmos. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Exactamente. Ya. Se han corrompido y hacen obras abominables. O sea, si seguimos leyendo los salmos que están acá, nos vamos a dar cuenta de que lo que Pablo simplemente es traer la condición que el salmista, ¿cierto?, declara, inspirado por el Espíritu Santo, respecto a su humanidad. Está hablando a los judíos. Es decir, ya en el Antiguo Testamento se habla del pecado universal, de esta destitución de la gloria de Dios. Sin embargo, los judíos no lo entendieron. Pablo nuevamente, entendiendo que le está hablando a la iglesia en Roma, y en Roma era mayoritariamente, la iglesia estaba compuesta mayoritariamente por ¿Judíos? Por judíos. Por eso es que Pablo saca del Antiguo Testamento estos versículos, estos salmos, y los trasladan a la carta que le escribe. Es como que está usando, ¿cierto?, el Antiguo Testamento y dice, ¿qué le escribo a la iglesia de Roma? Los salmos. Y le empieza a hablar de la condición. ¿Se entiende? El Romanos 3:13 lo extrae del Salmo 5:9 y del Salmo 143. Romanos 3:14 lo extrae del Salmo 10, versículo 7. Romanos 3:15 y 17 de Isaías 59, versículos 7 y 8, y de Isaías 48, 22. Y Romanos 3:18 lo extrae del Salmo 36:1. Estos versículos muestran que el Antiguo Testamento enseña claramente la terrible depravación del corazón humano y la terrible pecaminosidad del hombre. O sea, no es tan solo una condición. Me acordé del joven rico que se acerca a Jesús y le dice, maestro, bueno. ¿Ya? Jesús le dice, ay, bueno, ¿por qué me dice? Como si lo retó. Como que él debía haber sabido que no hay nadie bueno. ¿Sí? No me acordé, ¿no? Eso se llama rema. Por lo tanto, el versículo 10 de Romanos 3 es una cita del Salmo 14, 1-3. ¿Ya? El Señor miró desde los cielos. Todo esto es desde el punto de vista de Dios. El versículo 10 es un resumen de todos los versículos que siguen. Todos estos versículos demuestran lo injusto que somos, lo depravado que somos. Estos versículos son el diagnóstico de Dios,
respecto al corazón del ser humano. Hay una ilustración que yo creo que la deben conocer respecto a al versículo 10. Cuando nosotros nos lavamos las manos con el mejor jabón, ¿cierto? Y nos secamos las manos, inclusive con toalla nueva, no con la toalla. Y si aún así, en esa condición, nosotros ponemos las manos debajo de un microscopio, vamos a encontrar que nuestras manos tienen gérmenes. Eso ilustra de una otra manera cómo está nuestro corazón. Que por más que intentemos nosotros hacer buenas obras para acercarnos a Dios, el ser humano intenta hacer buenas obras para acercarse a Dios, su corazón está germinado, su corazón está corrompido, es hijo de ira, ¿qué más? Es hijo de Satanás, es siervo del diablo, es obediente a sus padres, bla, 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 bla. Esa es la condición del hombre caído. Bien, vamos al versículo 11. Dice, el versículo 11 dice, me fui acá, 3:11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Esto describe la ceguera espiritual del hombre. No hay quien entienda, no hay quien tenga un conocimiento racional respecto de lo que es Dios. El hombre busca a Dios de la manera en que Dios le dice, así no lo hagas. Todo lo que hagas es inútil. Todo lo que pretendas tú crear para buscarme a mí es inútil. El hombre busca imágenes, el hombre busca obras buenas, el hombre busca religiones, inventa religiones, pero es inútil. El hombre es incapaz de llegar a entender el corazón de Dios. No hay quien entienda. Cuando se trata de las cosas de Dios y de la verdad de Dios, no hay entendimiento. Veamos lo que dice 1 Corintios 2:14, que lo leí aquí en la tarde y me pareció bastante interesante. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, ¿qué son? Locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pablo aquí dice, hay dos clases de seres humanos. Los que entienden a Dios y los que no entienden. Pablo está diciendo aquí la humanidad entera no entiende a Dios. Y Pablo dice que hay dos personas, o dos clases de personas. Los que no entienden a Dios, por lo tanto no entienden las cosas espirituales, pero hay otros que para entenderla es necesario tener el Espíritu de Dios. Y ahí es donde entramos nosotros. Cuando somos acogidos por esta gracia soberana, por esa gracia eficaz, esa que no podemos resistir, abrazamos la cruz, aunque no queríamos, buscamos a Dios, aunque no lo buscábamos, ahí podemos entender y nos abren los entendimientos. No, nacemos a la vida espiritual, recuerden que estábamos muertos espiritualmente. La segunda frase del versículo 11 dice que no hay quien busque a Dios, es decir, que no hay persona diligentemente buscando a Dios. Lo buscan a su manera. Inclusive dentro del pueblo cristiano, el pueblo cristiano busca a Dios a través de otras cosas y no a través de la Biblia. Algunos creyentes pretenden buscar la voluntad de Dios preguntándole a cualquier persona, menos preguntándole a quién debe preguntarle. Recuerden que Dios no aprende nada en nuestras oraciones. Y todo lo que yo ore no va a cambiar el corazón de Dios. ¿O sí? No. Mi oración me cambia a mí, porque me hace más dependiente de Dios. Recuerden que Dios usa situaciones especiales en una familia, en una persona, en una congregación, con un objetivo. Pero en ningún caso mi oración van a cambiar a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Pero no, por favor, abramos paréntesis. Hacer lucha los paréntesis.
Lo que pasa es que igual... Cuando uno dice, abra un paréntesis, estamos tratando de hacerlo en forma homilítica. Eso. Entonces, cuando nos salimos del mensaje, Claro. abramos un paréntesis. No, con relación a lo que usted hablaba, profesor, de esto de que, en específico la oración, porque nuestra prédica es busca y hallarás, ora y Dios te da, ten fe y va a pasar. Yo digo nuestra prédica porque yo lo he predicado muchas veces así y es extraño hoy día cambiar y decir, es que hay un problema que es de base, que yo he detectado que nosotros, antes de hablar de fe a la gente, y voy a usarme a mí, no voy a usar a nada, antes de hablar de fe a la gente, me he olvidado de hablar de soberanía de Dios, de gobierno, de Dios, de autoridad de Dios, de voluntad de Dios. Y esta semana justamente en el grupo que nos reunimos, una chica tenía a su mamá muy enferma y nos dio noticia de que le diéramos gracias a Dios porque su mamá salió bien de la operación y todo. Y yo llegaba a la conclusión que bien, lo que usted decía, nosotros, nuestra oración fue en esa dirección, pero lo que va a primar va a ser el decreto que Dios ya determinó. O sanarla, o dejarla en el mismo estado. O dejarla. Entonces, he caído yo en el error. Sin ser autorreferente, recuerdo que el pastor Jorge me pidió orar la semana pasada por los enfermos. Y yo decía, Señor, si tú no quieres sanar, y usé el pasaje de Pablo, cuando le dice al Señor, sáname. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? No. O cayó, y a la tercera vez le dice, Pablo, no quiero sanarte. Bástate de mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu enfermedad. Y a veces Dios tiene que crear situaciones difíciles en nuestra vida para que alguna vez maduremos. Si Dios nos quiere ver cristianos maduros, no cristianos fluctuantes, ambivalentes, sino que Dios quiere que también nosotros maduremos. Y una fuente inagotable de madurez, indudablemente, que es el estudio permanente de las Escrituras, y seamos hacedores de ellas. Pero cuando hacemos caso omiso o simplemente no queremos saber de esto, porque hay creyentes que no quieren saber de esto, hoy día precisamente hablaba con la abuelita de mi nieta, por el lado del papá, y ella me decía, estaba contento. Y dije, ¿por qué estás contento? Por Messenger. No, que estoy yendo a la iglesia. Oh, qué rico, te felicito, que Dios te bendiga. ¿Y a qué iglesia está yendo? A G12. Oh, y dije, me enrecé. Y me salieron todos ya me transformé. Y empezó, le dije, oh, pucha, mira, yo tengo que decirte, lamentablemente, yo decía entre mí, Dios, dame sabiduría para decirle que ese amor que tiene por Dios no se enfríe, porque me dijo, no, es que es precioso, que voy a G2 y la gente... me terminó prácticamente juzgando, me dijo que yo era un... legalista. No, me dijo, tú te crees. No, si yo no me creo nada. Yo estuve en G12, yo fuera uno de los 12 del obispo aquí en Chile, fui el líder de red. Yo sé lo que es G12, es una secta. Yo conversé con Macarena Salazar, usted la pueden buscar en internet, ella tiene una iglesia ahora junto a su esposo. Ella es uno de los 12 del pastor Valenzuela, que es el líder que mandó César Castellano a Chile para sacarlo, en el fondo para tomarse Ipetri. Y como le dijeron que no, porque habían estatutos, él abrió una iglesia aquí en San Pablo, en Yungay, antes de llegar a Matucana. ¿Han visto G12? MCI, Misión Carismática Internacional. Y ella estuvo
hasta hace 2 años ahí. Y yo en ese entonces publiqué un estudio sobre MSI y ella me llamó y me dijo, Alejandro, quiero darte mi testimonio. Yo le dije, Macarena, ¿cómo estás? Y tantos años. Y me dijo, ¿sabes lo que pasa? Y ahí me empezó a contar. Es terrible. Al que viene llegando recién, lo reciben con todo el amor del mundo. Y si es así, no puedo negarlo. Ella estaba en esa condición. Pero en la medida que va yendo a los encuentros, que es brujería pura, en la medida que va, no, de verdad, en la medida que va llegando a los encuentros, y después el post-encuentro, y después va llegando a la escuela de líderes, la van sumergiendo, ¿cierto?, en esta doctrina, la van adoctrinando con la doctrina de César Castellano. No, sí, es heavy. No. Bueno, a propósito de... Cerremos paréntesis. Bueno, estábamos con que no hay quien busque a Dios, ¿cierto? El punto principal de Romanos 3:11 es este. El hombre, primero, que el hombre, dejado a su propia naturaleza depravada, se aleja de Dios en vez de acercarse a Dios. El hombre, por naturaleza, anda por los caminos de Dios o anda por sus propios caminos. Anda por sus propios caminos. Por naturaleza, ¿los hombres aman la luz y vienen a la luz? No. Lo encontramos en Juan 3, 19 al 20, encontramos esa respuesta. El hombre buscó Dios a Adán, o Adán buscó a Dios después que cometió el pecado. Dios buscó a Adán. Exactamente. ¿Noé buscó a Dios o Dios buscó a Noé? Dios buscó a Noé. Moisés, no, el pueblo de Israel quería saber de su Dios. ¿No? Moisés quería ser elegido. No, se escapó, no quería esa tremenda responsabilidad. Hasta que tuvo que aparecerse Dios en una teofanía, Sí. en una zarza. Falsa. ¿Buscó Dios a David? No, si David andaba luchando con los leones. Oso. Sansón, ¿buscó a Dios? No, se fue con Dalila. Y así, todos los grandes hombres de Dios, a excepción de José, podríamos decirlo, a excepción de Daniel, que son como las dos excepciones que hay a la regla general. El hombre es, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, siempre, y hoy día en estos 20 siglos, nos demuestra que el hombre se aparta de Dios. Si a uno de nosotros se nos entregara el poder, seríamos tan malos como Adolfo Hitler. Si nosotros tuviéramos la posibilidad de ejercer nuestro poder en una nación, seríamos tan malos como fue Adolfo Hitler. Y más malos. Bien. Romanos 3:11, ¿cierto? Como para finalizar este versículo, Dios nos buscó cuando éramos sus enemigos. Recuerde que nosotros, Romanos capítulo 5, del verso 6 al 10, dice que nosotros éramos enemigos de Dios. Entonces, fue Dios a nosotros, los que estamos aquí, la iglesia de Cristo, fue Dios quien se acercó al hombre. Porque nosotros éramos, por naturaleza, éramos enemigos de Dios. Cuando aún estábamos muertos en nuestros pecados, Dios nos buscó. Antes de que Adán aún pensara en volver a Dios, Dios se volvió a él. Por lo tanto, concluimos con este versículo que Dios es el gran y benigno buscador. ¿Ha sido su buscador? Yo creo que sí. En cada uno de nosotros, ¿cierto?, está esta seguridad de que fue Dios
en la medida que vamos conociendo su carácter. Ha sido Dios quien se ha ido revelando en nuestra vida. Yo tengo la absoluta certeza que me remonto al 94 cuando yo conocí al Señor, o cuando el Señor se reveló a mi vida, y cada una de las situaciones que he ido viviendo ha sido Dios interviniendo en cada una de ellas. Y yo creo que cada uno de ustedes tiene esa relación personal con Dios y sabe en lo más profundo de su corazón de que esta relación simplemente ha sido por misericordia y no ha sido porque yo he sentido el deseo o usted ha sentido el deseo de buscarle. Es más, ¿cuántos de nosotros a Dios nos ha, en la mañana, ¿cierto? ¿Ha sentido usted ese deseo ha sentido la necesidad que Dios está llamándonos para intimar con Él? Y uno dice, más ratito. Levanten la mano quien ha dicho, sí Señor, para allá voy. Pero yo reprendo eso. Porque aún estando en esta nueva condición de hijos o de personas salvadas, nos cuesta orar. Amén. El 3.12. Aunque lleguen a ser un hábito. Indudablemente, debe ser nuestro alimento diario. Lo he dicho desde Romanos 1:1 en adelante. Al salir y antes. Independiente de que tengamos la seguridad eterna de nuestra salvación, pero debemos vivir en santidad, debemos procurar intimar con Dios en forma diaria. 3.12 dice, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. A ver. Hago un paréntesis, ¿qué hora es? No hay cuarto. Estamos. Hay 3 frases de este pasaje que debemos describir. Se desviaron. Veamos lo que dice Isaías 53:6. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, es decir, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Es un pasaje profético. Por lo tanto, ya Isaías está hablando de que todos se desviaron. Isaías le está diciendo al pueblo de Israel, todos ustedes se desviaron. Y eso sirve como aplicación para nosotros, porque Pablo lo toma. Romanos 3.12, lo toma de Isaías 53. Después dice Pablo que somos inútiles, es decir, se corrompieron, nosotros nos corrompimos, nos hicimos inservibles dentro del contexto cristiano, dentro del contexto en relación con Dios, porque de una u otra manera cada uno de nosotros sirve en nuestro trabajo, somos seres útiles a la sociedad, cada uno en su posición, cada uno, ¿cierto?, en lo que Dios ha determinado que usted esté. Me imagino ustedes como alumnos, y cada uno de nosotros somos útiles donde Dios nos puso. Por las notas sí, puedo dar testimonio de sí. Pero en el contexto de mi relación con Dios, somos inútiles. Dice Pablo que somos inútiles, nos desviamos, somos inútiles. Viene de una palabra que significa volverse ácido, como la leche cuando se vuelve ácida. La leche ácida indudablemente es inservible. Así declara Dios al hombre que está sin Él, que está apartado de Él. Luego hay una tercera frase que dice que no hay quien haga lo bueno, es decir, que no hay ninguno bondadoso. Esta palabra bueno o bondad se encuentra en Efesios 2.7 y en Tito 3.4. Dios fue muy bondadoso con los desagradables. Dios fue muy bondadoso con los que no merecían bondad alguna. ¿Quiénes? Todos. La humanidad no merecía su voluntad, no merecía ser bondadoso con todos, pero sin embargo Dios hace salir el sol para todos. Y todos disfrutamos de su lluvia, todos disfrutamos de la naturaleza, todos disfrutamos de un trabajo, de una salud. Hombres depravados carecen de toda bondad y caridad. ¿Amén?
¿Hay alguna excepción a lo que Pablo está diciendo en Romanos 3, 10 al 12? ¿A excepción de personas? ¿Sí? Ninguna. No. Ni uno. No. Ni aún uno. No. No hay quien busque a Dios, dice Pablo. Recuerden, el 3.12 dice, todos se desviaron. Perfecto, está claro. Todo el mundo se desvió. Después dice, aún así hicieron inútiles. Somos inútiles. No tenemos... Moralmente no podemos buscar a Dios. Y después dice, no hay quien haga lo bueno. Y aquí me detengo un poquitito en el contexto de mi relación con Dios. No podemos hacer nada bueno para obtener el favor de Dios, ¿entiende? Pero en nuestra vida diaria hay personas que sin ser creyentes hacen cosas buenas, pero recuerden que Dios conoce la intención del corazón. Pero esas cosas buenas que ellos hacen, indudablemente que no le acercan a Dios. Hay personas que buscan a Dios, lo dije antes, a través de la religión, a través de dar grandes ofrendas a grandes orfanatos, y podemos estar un buen rato hablando de las obras buenas que hacen los seres humanos sin Dios, pero todas ellas son como trapos de inmundicia, porque en el fondo lo que nos hace justo delante de Dios es que la justicia de Cristo en la cruz se nos imputó a nosotros, y eso lo vamos a ver, espero, en la próxima clase. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? El Romanos 3.13 sigue diciendo, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Y allí está hablando un poco más en detalle Pablo. 3 palabras, sepulcro, engañan, áspide. Primero, sepulcro. Sepulcro nos habla de una sepultura, de una tumba. Dios mira la garganta del hombre, ¿y qué es lo que ve en él? Leamos Mateo 23, 27. Mateo 3, 27 dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, le está hablando a los judíos, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos o hermosas, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Pablo usa esta analogía. Engañan, segunda palabra que aparece ahí en 3.13. Desde el punto de vista de Dios, todos los hombres son engañadores y mentirosos. Ya Pablo está no tan solo hablando del pecado universal, ya empieza a hablar de cosas más en detalle, para decir, no, pero es que en realidad sí, somos todos buenos, pero yo hablo cosas bonitas. No, Pablo dice, no, lo que hay dentro de tu boca, todo lo que sale de tu boca, es malo. Eres engañador, eres mentiroso, o sea, Pablo en el fondo no deja nada al azar, va a buscar cualquier analogía para hacer entender a la iglesia de Roma el por qué le está diciendo que todo el mundo es malo. ¿Se va entendiendo? Áspides, en el fondo es una serpiente egipcia venenosa. Palabras venenosas salen de nuestra boca. ¿Salen palabras venenosas de nuestra boca? Sí. Sí. Y hay veces que debemos arrepentirnos, porque decimos cosas incorrectas, aunque somos hijos del Señor, aunque de una u otra manera entendemos que de nuestra boca deben salir palabras de bendición, y la gran mayoría de nuestras palabras son de bendición, pero hay veces que el corazón es engañoso, nos hace decir a veces cosas que no queremos, sobre todo cuando tenemos un conflicto con alguien. Recuerden que los conflictos sacan lo peor, pero por lo general sacan lo peor de nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos discutido a veces con nuestras esposas y les decimos cosas que no tenemos que decirles? Y después, oye, amor, perdóname, no quise decir eso. O a un hermano, o a un familiar, o a un amigo.
No, compadre, si no te quise, no, perdóname, si no te quise decir. Pero tú soy cristiano, sí, no lo recordé. El 3.14, ahí vamos terminando. Vamos a llegar hasta el 3.15, ¿le parece? El 3.14 dice, su boca está llena de maldición y de amargura. ¡Wow! Vámonos a Mateo 12, 14 al 35. Mateo 12, 34 al 35. Dice, generación de víboras. ¡Wow! Aquí está hablando Jesús, ojo. Con los fariseos. Exactamente. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en nuestro corazón, hermanos? Siervos amados. Maldad. Pero en general, en el día a día, lo que hablamos es lo que hay en nuestro corazón. Hagamos un examen cada noche y veamos de las 10 acciones que hemos hecho en el día, ¿cuántas de ellas honran a Dios? Hablando del pueblo de Dios, hablando de los que conocemos la verdad, de los que estamos en la verdad, o de las 10 últimas palabras que dijimos en el día, ¿cuántas de ellas honran a Dios? Jesús le dice a los fariseos, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuentas en el día, ¿de qué día? En el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Aquí indudablemente le está hablando a los judíos, entendiendo que los judíos en algún minuto tienen que confesar al Mesías. Y si no, van a llegar al periodo de la tribulación y ahí van a tener que hacer un pacto ¿con quién? Con el hombre de pecado, ¿no? ¿Con quién hace el pacto de paz el pueblo de Israel? Con el anticristo. Bien, también cuando una persona blasfema y maldice, podemos decir, caballero, excúseme, pero su corazón se está revelando. En el fondo, lo que Pablo dice, que cada vez que nosotros condenamos a alguien, es en el fondo lo que hay en nuestro corazón. Le dice a la iglesia de Roma, cuando ustedes condenan, cuando ustedes juzgan de mala manera, cuando ustedes hablan de alguien, es en el fondo lo que hay en el corazón del hombre. Por eso debemos procurar, cuando nos airemos o cuando nos enemistemos con alguien, debemos pensar hasta 2, 3, 4 veces antes de decir una palabra. Porque entendemos que esa palabra puede herir, puede dejar bastante complicado a la persona que indudablemente a lo mejor está con o está sin Dios. Más aún cuando el que está siendo receptor de mis palabras airadas sabe que yo soy cristiano. Peor aún. Los labios del creyente deben estar continuamente llenos de bendición, hablando bien de Dios. Y el versículo 15, como para ir concluyendo, dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. Wow. Esta gente es descrita como asesinos. Derramar sangre, indudablemente que siempre se refiere, o en la gran mayoría se refiere a una muerte violenta o brutal. Concluyo diciendo que la muerte de Cristo se describe de esta manera, Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La muerte de Cristo indudablemente se describe de esta manera.
La sangre de Cristo fue la que nos redimió, la que nos compró en el mercado. Es la que, de una u otra manera, al abrazar esa cruz y al ser cubierto en nuestra expiación, ¿cierto? Dios nos cubre con su sangre derramada y nos hace aceptos en el amado. La muerte de Esteban por apedreamiento se describe de esta manera, de la misma manera. Por eso le puse a Esteban, por eso le puse a mi hijo Esteban. Es que es típico de nosotros los creyentes ponerle un nombre bíblico, ¿sí, no? Hoy se llama Jeroboam. ¿Ah? Jeroboam. La pena de muerte se describe la pena de muerte se describe de esta manera. Génesis 9:6. Dice: el que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. El tema de la pena de muerte es un tema que lo podemos dejar para otra clase, porque ¿qué piensan ustedes de la pena de muerte? ¿Es bíblico la pena de muerte? Sí, es bíblico. Dios dice que la sangre del inocente caída en la tierra clama por justicia. La pena de muerte está instaurada en el Antiguo Testamento y no ha sido derogada. Bueno, tema para otra clase. Consultas. Hasta acá. Usted, mi estimada, consultas. Comentarios. No tengo ninguna consulta. Usted, estimado joven. Mi hermano. Pablo va llevando todo a algo negativo, ¿cierto? Porque si vemos que el planteamiento de Pablo es negativo referente a la condición que tiene el ser humano, tanto judío como romano, para siempre terminar con lo positivo, ¿cierto? Exactamente. Ahora, si entendemos esta idea, este concepto, de esa misma forma nosotros también deberíamos enseñar el Evangelio. Exactamente. O sea, la práctica de esto es no solamente el aprendizaje que estamos teniendo, sino que... Mire, quiero tomar un tema que puede resultar un poco polémico. Yo no estoy de acuerdo con la confesión de fe. ¿Con la qué? Con la confesión de fe. Confesión de... De fe. Recibo al Señor en mi corazón, sí, repite esta palabra. No estoy de acuerdo con eso. Porque el hombre está repitiendo algo que él no entiende. Sin embargo, yo creo que semanas atrás yo dije que nosotros cuando evangelicemos hay 4 cosas que debemos explicarle a la persona. Primero, que está apartado de Dios. Lo hemos visto claramente. Y para eso usemos Romanos 3, usemos Romanos 2.5, 1.18 y Romanos 3.10 al 13. Luego el hombre dice: ay, sí, soy malo. Luego arrepiéntete. Para obtener la salvación, debo arrepentirme. Luego, luego, si no te arrepientes, gracias, hay consecuencias. Atesoras para ti dureza en tu corazón para el día de la ira. ¿Qué? Si quieres seguir en las mismas condiciones, yo debo decirte que estás atesorando, te estás alejando de Dios. Vas a seguir en la misma condición que naciste. Y finalmente, si llegas a esta familia llamada cristiana, o esta familia de Dios, necesariamente debes vivir como bajo su voluntad, y para ello necesitas conocer su voluntad. Y te invito a los estudios del día martes. Pero esos son los 4 puntos que ustedes o nosotros debiéramos enseñarle a aquellos que no conocen al Señor. Y si él lo entiende, solito va a doblar su rodilla y el Espíritu Santo va a hacer la obra. Amén. Amén.
Oremos al Señor. ¿Me parece? Mi hermana querida.